Amigos de Norte Digital, bienvenidos a esta nueva emisión. En una nueva entrevista cara a cara vamos a platicar con el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, con quien vamos a comentar varios aspectos desde su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es realmente su amigo, él nos lo va a platicar. También vamos a platicar sobre algunas situaciones que tienen que ver en lo personal con algunas denuncias que tiene acumuladas, que van desde tráfico de influencias, nepotismo y peculado, esto como funcionario federal. Así también vamos a platicar un poco de Morena y en las elecciones del próximo año. ¿Es Juan Carlos Loera o no el plan B del gobernador Javier Corral para las elecciones del próximo año? Los invitamos para que nos acompañen en esta ocasión. Bueno, yo siempre he sido trabajador. He trabajado por mi cuenta durante los últimos 30 años. Soy juarense, nací en la colonia El Barrial, crecí en la colonia Exhipódromo, soy ingeniero electromecánico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Tengo estudios de posgrado en la maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y por un tiempo trabajé en la industria maquiladora. Después, a partir de 1996, fundé una empresa que tiene carácter binacional, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Me he dedicado a trabajar, a comercializar y distribuir productos manufacturados aquí en Ciudad Juárez, productos muy bien hechos, por cierto, que han tenido un gran reconocimiento del mercado norteamericano, canadiense, y en los últimos años también del mercado en el Reino Unido, en Inglaterra, donde hasta allá llegan los productos juarenses. Esta actividad comercial yo la he delegado a mi familia a partir de que fui nombrado delegado del gobierno federal, y estoy 100% dedicado a cumplir con este privilegio, con esta enorme responsabilidad que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me ha encomendado. Agradezco a la gente que tomen en cuenta el papel que he desempeñado como funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, que es un gobierno histórico, un gobierno popular. Yo, francamente, te lo digo con toda sinceridad, estoy 100% dedicado a cumplir con la representación del presidente de la República en el estado de Chihuahua y sobre todo subrayando, resaltando toda la política de bienestar que como nunca antes en el estado de Chihuahua se ha estado haciendo realidad. Se ha multiplicado por 4 en términos reales el recurso que se ha dedicado, y sobre todo de una manera directa, con total transparencia, de una forma honesta, para políticas de bienestar y productivas y de desarrollo humano. A mí lo que me motiva es que se está reflejando toda esta gran política de bienestar que el presidente de la República diseñó con el corazón en la mano, basado en el amplio conocimiento que tiene del territorio mexicano. Aquí he estado innumerables ocasiones en el estado de Chihuahua, municipio por municipio. Conoce muy bien la problemática que hay en nuestro estado, pero también conoce muy bien todas las virtudes, el potencial y lo mejor que es el capital humano de los chihuahuenses. Entonces, a mí lo que me motiva es de que se pueda también hacer realidad una política complementaria desde el gobierno estatal, midiendo los alcances que tiene y también conociendo los alcances que tiene la política del gobierno federal. Yo creo que en el 21 hay una inmejorable oportunidad para que los chihuahuenses podamos tener ese reflejo de una complementación, una complementariedad de ambos gobiernos, tanto el federal como el estatal. En primer lugar, creo que
todo aquel que aspire a representar a los chihuahuenses, que aspire a hacer efectivas cualquier política pública, lo primero que tiene que hacer es conocer el Estado. Y para conocer el Estado hay que recorrerlo. Lo que yo he visto, en primer lugar, es el potencial que tiene el Estado de Chihuahua. Es un Estado que tiene de todo. En primer lugar, pues tiene una vocación agrícola, tiene una vocación forestal, una vocación minera, una vocación industrial, una gran fuerza laboral. Aquí particularmente en Ciudad Juárez. Por cierto, hemos visto la mejora sustancial que hay con este planteamiento, con esta política salarial en primer lugar, que el gobierno de la Cuarta Transformación puso en práctica a partir del 1 de enero del 2019 con el incremento a los salarios y que se complementa, que se conjuga con una gran política de becas, que asegura que todos los estudiantes que están en la preparatoria puedan terminar sus estudios, que no haya un motivo de índole económica para que deserten de la escuela. Hemos visto la ausencia del Estado en lugares tan alejados como las comunidades de Chínipas, de Guadalupe y Calvo, y sin embargo la comunidad se mantiene de pie. Hay muchos mitos acerca de la inseguridad que hay. Efectivamente hay inseguridad, hay poderes fácticos en algunas partes de nuestro estado, pero la mayoría de la gente, el 99% de la gente es buena, es trabajadora y se mantiene en actividades. Salud, educación y oportunidades de trabajo. Eso es lo que más se necesita. Lo que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno federal, en el tema de la salud, todas las instalaciones del IMSS Bienestar en el estado de Chihuahua han sido visitadas por el presidente de la República y ha puesto en marcha una modernización, un equipamiento que se atiendan las necesidades principales que tiene la población que no tiene seguridad social, es decir, que no está afiliada al Seguro Social o que no está afiliada al ISSSTE. Lo que tiene que ver con la educación, el gobierno federal ha puesto en marcha ya el programa La Escuela es Nuestra, que no tiene paralelo en la historia de nuestro país, y que los recursos dedicados a la mejora de las instalaciones educativas sean entregados de manera directa a los padres de familia. Son ellos los que han hecho las mejoras en las escuelas, principalmente en las más pobres. Pues, lo que antes se entregaba a 3 o 4 empresas para la mejora de las escuelas, ahora se le está entregando a miles de comités de padres de familia que tenemos la evidencia que han ahorrado mucho, que han generado fuentes de trabajo alrededor de la misma comunidad escolar, y tenemos por resultado que de inicio los niños y las niñas tienen instalaciones dignas para aprovechar al máximo la enseñanza de los maestros y de las maestras. Y lo que tiene que ver con las fuentes de empleo, bueno, pues ya te expliqué, se han creado 20,000 empleos en la Sierra Tarahumara. Esto no tiene precedente. Imagínate darle trabajo a 20,000 productores del campo que nunca antes habían tenido acceso a programas de bienestar, a programas de desarrollo social. En el caso del programa La Escuela es Nuestra, donde se le entrega entre 150,000 y 500,000 pesos a una tesorera que es madre de familia. Ellos nos han mostrado las publicaciones que hacen en sus periódicos murales de los ejercicios de transparencia, es decir, sin tanta burocracia, sin tanto papeleo, han gastado la tercera parte de lo que se gastaban anteriormente otros gobiernos, es decir, han hecho 3 veces más
con el mismo recurso en las mejoras a las escuelas, pero además han comprado los materiales para mejorar las escuelas ahí en la localidad, a la ferretería de la esquina. Han contratado al electricista del barrio, al plomero o al albañil de la comunidad, y ha tenido también un efecto secundario positivo para generar empleo y que todo el recurso del presupuesto federal efectivamente se reparta entre los mexicanos. Paternalismo ni asistencialismo de ninguna manera, es un acto de reivindicación para la sociedad que ha sido excluida del desarrollo. He escuchado lo contrario, de por qué el delegado va a comunidades donde únicamente viven 50 familias o donde viven 30 familias, que ahí no hay cosecha electoral, como se le llama también. Pues bueno, pues porque simplemente eso no está en nuestro radar. El trabajo que nosotros estamos realizando, todos los servidores y las servidoras de la nación, es para todos los chihuahuenses. Aquí no hay distingos de carácter político, de carácter electoral. Aquí hay una cuestión de justicia y de democracia. No es cierto el tema de la renuncia, ni que esté próxima, ni siquiera de que en mi proyecto próximo esté el tema de la gubernatura. Mi tema actual, presente, es el de cumplir como delegado de programas para el desarrollo y representante del presidente López Obrador en el estado de Chihuahua. Pues seguramente que se mencione tiene algo que ver con el buen papel que se ha desempeñado del gobierno federal en el estado de Chihuahua y la representación que yo tengo, ¿sí? Y la diferencia en cómo se ha gobernado. Sobre esos señalamientos, pues la realidad es de que no tienen sustento, pues ni modo que se nos critique de forma negativa por estar cumpliendo con nuestro trabajo, ¿no? Si el trabajo del delegado, esta modificación que hubo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal en la que se quitaron las delegaciones, nos manda a los delegados a trabajar en el territorio, es decir, es un gobierno territorial. Ya el trabajo burocrático, el trabajo de los burócratas federales de antaño, ahí quedó en el pasado. Yo respeto mucho la opinión que ellos tengan, pero hay que comparar lo que se hacía en el pasado, cómo se manipulaban las políticas federales, especialmente las de carácter de desarrollo social, cómo se entregaban a través de intermediarios, a través de líderes de las agrupaciones agrícolas, por ejemplo, ¿sí? O a través de promotores en las colonias, o a jefes de seccionales, que ellos eran realmente operadores electorales, o sea, ni siquiera eran operadores políticos, eran operadores electorales. Eso ya no existe. Ahora los beneficios, la política de bienestar se entrega de manera directa, o sea, sin intermediarios. Más bien eso es lo que ha calado, y ha calado muy hondo, porque se han perdido privilegios. Hay una real transformación de la manera de gobernar, y esa es en contacto directo con la gente. No, bueno, hay una gran madurez de la sociedad mexicana. Entienden perfectamente cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones. Por eso la política de bienestar, las pensiones al adulto mayor, las becas, las pensiones de personas con discapacidad, se han elevado a rango constitucional. Y es un asunto que lo propuso
el gobierno del presidente López Obrador, para que ya esto no esté en el debate, que no sea voluntad de uno o de otro, o que no tenga un sesgo político, o incluso un sesgo demográfico, que vayan los programas a donde más gente vive y por ende mayores beneficios electorales, sino que sea para todos, que sea universal, sin ningún sesgo. Esto se ha hecho gracias únicamente a que hay un gobierno honesto que trabaja con plena transparencia. A mí lo que se me han acumulado son las satisfacciones de cumplir con esta gran responsabilidad. O sea, de ver reflejado que el número de adultos mayores que son beneficiados ahora de la pensión es el doble de lo que existía en el gobierno de Peña Nieto. Cuando llegamos había 118,000 adultos mayores con pensión y ahora son 230,000. Tenemos 110,000 estudiantes de preparatoria que no recibían una beca y ahora ya la reciben. Había en el programa de estancias infantiles 4,000 niños que recibían un apoyo. Bueno, ni siquiera lo recibían ellos, lo recibían a través de intermediarios, que eran los dueños de las estancias. Ahora son 25,000 niños y niñas que reciben este apoyo de manera directa con sus mamás. A mí eso es lo que se me ha acumulado. Es decir, hemos cumplido con esta gran tarea. Y bueno, pues lo demás ya le corresponde a las autoridades o a las dependencias que se hagan cargo de investigar. No, en el gobierno federal, en lo que corresponde a la delegación del estado de Chihuahua, de Programas para el Desarrollo, no. Mi hermano, que tiene una gran trayectoria académica, que por cierto es 14 años mayor que yo, trabaja en la Secretaría de Educación Pública. Es el único familiar que trabaja en el gobierno y trabaja en la Ciudad de México en una dependencia que es totalmente ajena al cargo que yo desempeño. Mira, yo le deseo a Morena y a todos los otros partidos políticos que tengan acuerdos democráticos, que sus mejores representantes, que sus mejores elementos sean los que conduzcan a sus partidos, porque los partidos son de interés público, son los que es la herramienta para la democracia en nuestro país, para las elecciones. Es a través de los partidos políticos en los cuales la sociedad, los ciudadanos pueden plasmar y poner en práctica sus ideas, sus conocimientos para poder en determinado momento ser funcionarios públicos y entrarle a la función pública. Mira, eso habría que preguntárselo a la ciudadanía, cuál es la impresión que tienen. Yo creo que con la elección del 2018, con que se respetara la democracia, con toda esa gran decisión de los mexicanos, ponen a todos los partidos políticos por igual en una posición de mejorar, de cada vez ser más democráticos, de cada vez ser más empáticos, de ser más solidarios con la ciudadanía, a todos por igual. Estoy seguro que fue un gran avance a la democracia y a la vida pública en nuestro país, que se respetara la decisión de los mexicanas y mexicanos, y esto incluye desde luego a los partidos políticos. Los que queden con prácticas anquilosadas, con prácticas antidemocráticas, serán juzgados y sentenciados por la ciudadanía.
Bueno, los riesgos siempre existen. Yo creo, de manera particular, que la ciudadanía mexicana está mucho más politizada, está mucho más informada. Todos los días el presidente de la República nos da a conocer cuál es la situación del gobierno federal, cuál es la coordinación que tiene con otros gobiernos estatales y municipales, y también cuáles son las acciones de cada una de las secretarías de Estado. Yo creo que todo estos son elementos que le permiten a la ciudadanía participar más, motivarse para ser ellos los principales tomadores de las decisiones sobre el presente y el futuro de nuestro país. Yo creo que en todas las decisiones políticas, electorales, todo lo que tiene que ver con la democracia, siempre se le tiene que consultar al pueblo, se le tiene que consultar a la gente, a todos. Los partidos políticos no son propiedad de un grupo, son de interés público y siempre se tiene que tomar en cuenta la opinión de la gente, la opinión de los ciudadanos. No, ni los conozco a los encuestadores, ni tengo el número de teléfono de ninguno y te soy muy franco, la mayoría de las encuestas, las que publican, ni siquiera las veo. Para mí la mejor encuesta es la que yo hago y la encuesta que yo hago es cuando voy a las colonias, cuando voy a los ejidos, cuando voy a los ranchos, cuando voy a los municipios y le pregunto a la gente cómo se siente. ¿Qué opina del presidente López Obrador? ¿Qué opina de la política de bienestar? ¿Qué le hace falta en su comunidad? ¿Qué le hace falta en su colonia? Esa es la mejor encuesta. Y a preguntarle a la gente de manera directa. A mí sí me gustaría que todos los que aspiran a ser representantes de la gente o ser gobernantes de la gente, pues le caminen, que vayan a todo el estado de Chihuahua, al Chihuahua profundo, que por cierto es muy bello, y que conozcan la opinión de la gente. Esa es la mejor encuesta. No. Yo lo que tengo son muchos conocimientos de lo que ocurre en el estado de Chihuahua. Javier Corral, el ciudadano gobernador y yo tenemos una relación de carácter institucional. Lo que estamos encargados los delegados de programas para el desarrollo es tener una relación de coordinación con los gobiernos estatales y también con los gobiernos municipales. A eso se limita nuestra relación. Ha habido diferencias, pero también ha habido coincidencias y tratamos de reforzar las coincidencias y es en lo que básicamente trabajamos y las diferencias se hace el esfuerzo por resolverlas. No me ha invitado a jugar tenis ni a jugar golf. O viceversa, que Juan Carlos lo haya invitado a una pedaleada por ahí. No, tampoco. Bueno, eso habría que preguntárselo a él, pero yo no soy el plan de nadie. Yo cumplo con la encomienda que me hace el presidente López Obrador y estoy a lo que el presidente López Obrador disponga en mi carácter de funcionario federal y empleado de todos los mexicanos, de todos los chihuahuenses particularmente. En los últimos 38 años, a partir de 1982, que se instaló una dictadura económica, una dictadura del dinero, no había una diferencia fundamental entre los partidos políticos
que gobernaron en nuestro país, mayoritariamente, ¿sí? Esos dos que tú acabas de mencionar. Entonces, pues no es algo nuevo. La alianza de facto se tuvo por mucho tiempo, causó grandes daños a nuestro país, una grave desigualdad, y nuestro país se mantuvo de pie, gracias a los mexicanos y las mexicanas que son muy trabajadores, son muy valientes, muy arrojados, muy honestos, que la gente es buena, que nuestro país se mantuvo. Entonces, pues bueno, pues esas alianzas no es noticia, eso ya lo conocemos. Pues básicamente por el contexto en el que se ha desarrollado esta entrevista, es un asunto de carácter político, es lo que se avisora para el año que entra, porque el año que entra es un año electoral y hay intereses políticos, se ha medrado políticamente de la situación, pero lo cierto es en lo que tiene que ver con la parte federal y el compromiso que hay con los productores, con los usuarios del agua en aquella parte del estado, pues está resuelto. Ya se cumplió con la concesión, con la entrega del volumen de agua que el gobierno federal estaba obligado para la región de Ojinaga y para la región de la presa Las Vírgenes. Queda pendiente alrededor del 15% de entregarse a los usuarios del agua de la boquilla, lo cual se va a cumplir en las próximas semanas. O sea, todo esto que se anunciaba que se iba para Tamaulipas, que se iban a quedar sin agua, que no se les estaba entregando el agua, pues ha sido mentira, porque los productores de la región de Delicias en el año 2020 van a tener grandes cosechas, se les van a dar sus productos, van a rendir frutos, su trabajo, su dedicación, todo el esfuerzo que hacen en sus tierras, y lo que le toca al gobierno federal se ha cumplido. Todo lo demás ha sido engaño, ha sido lucrar de una manera mezquina, manipular, incluso hasta extorsionar a algunos de los mismos productores del campo que no están de acuerdo con las acciones encabezadas por los presidentes de los módulos de riego, porque ellos han recibido su agua, han sido capaces de ello, ¿no? de alguna manera coaccionar. Sí, bueno, claro, pues desde luego te digo, ya hace varios días que se cumplió a cabalidad, al 100%, la entrega del agua para los usuarios, para los productores de toda la región de Ojinaga. Todos, ya se les cumplió, ya se les entregó el agua a ellos y les va a ir muy bien. Entonces, la protesta y toda esta mezquindad con la que actuaron algunos que ni siquiera son productores, que ni siquiera son agricultores, pues ya queda como cosa juzgada para la ciudadanía, que ahora es testigo de que el agua no se les quitó a la gente de Ojinaga. Sí, desde luego, como ser humano y ante la afrenta, la situación en la que yo me encontré en ese momento, pues sí, desde luego, porque pues, no sabes hasta la irracionalidad de algunas personas violentas, hasta qué punto puede llegar. Pero afortunadamente se supo manejar muy bien, y la principal clave de esto fue no usar la violencia. Yo le pedí al gobernador del estado, que me habló por teléfono, diciéndome, y al mismo fiscal, y a los de la Guardia Nacional, cuando tú nos digas, intervenimos para ir a rescatarte de ahí. Y les dije, no vengan, por favor, yo aquí me quedo, yo aquí resisto, yo aquí aguanto, porque no voy a poner en riesgo la integridad de decenas de personas que están allá afuera, y si hay una confrontación entre la autoridad y ellos mismos, entonces mejor me aguanto. Y bueno, pues eso
A final de cuentas, dio buenas cuentas y hubo saldo blanco y nadie resultó lastimado. Además de los intereses políticos electorales, también ha habido una falta de solidaridad con otros sectores de la población chihuahuense. Ha habido mucha ignorancia también. Cuando nosotros hablamos de defender el agua y afirmamos que el agua es de todos los chihuahuenses, como el mismo Salvador Alcántar lo ha mencionado, pues bueno, pues es el papel del gobierno equilibrar todos los intereses. Nosotros estamos cumpliendo con entregarles el agua y también hay un exagerado patrimonialismo en referencia al agua. O sea, ellos han hecho creer que todo el volumen que hay en las presas le pertenece a la gente de alguna región y pues no es así. Sí, yo tuve el privilegio de conocerlo en el 2012 de manera personal. Yo no había participado activamente desde 1995. Me tocó conocerlo durante la campaña del 2012, Andrés Manuel López Obrador. Siempre me ha identificado él como parte de la comunidad fronteriza, de la comunidad binacional, también de la comunidad migrante. El tiempo desde 2012, cada vez que Andrés Manuel López Obrador ha estado aquí en el estado de Chihuahua, desde entonces, a mí me ha tocado ser el responsable de sus visitas, de sus giras. En el 2016 me nombró como su representante para la campaña electoral y como el organizador de toda la estructura de promoción y de defensa del voto en el estado de Chihuahua. No, bueno, pues eso hay que preguntarle a Andrés Manuel, a ver quién es el mejor amigo, ¿no? Y aquí se volvió a comprometer Arturo Herrera de que esos hospitales se van a concluir. Ya lo habíamos hecho anteriormente. El presidente de la República lo había comprometido. Sin embargo, bueno, pues nos atravesamos, y bueno, no es pretexto, ¿no? Pero es una situación inédita también la que enfrentamos todos los gobiernos del mundo, que no se haya programado esa situación extraordinaria de la pandemia, que difiere muchas acciones y muchos proyectos, pero que se van a llevar a cabo. ¿Quién va a inaugurar esos hospitales? ¿Andrés Manuel o Javier Corral? Bueno, son obras de carácter federal. No es importante quién vaya y corte el listón. Mira, las obras que te acabo de mencionar, las obras que hizo posibles el gobierno federal, ni siquiera tienen una placa. Vayan a verlas, ve a verlas, todas las obras. Y no tienen una placa de que son obra del gobierno del presidente López Obrador, porque esas son obras de todos los mexicanos. Eso del corte de listón y la develación de las placas y la foto, pues también es parte de la politiquería, es de lo anquilosado de la función pública que a la gente ya hasta le cae gordo. Bueno, de la encuesta yo insisto que la mejor encuesta es la que a mí me ha tocado percibir de la gente de manera directa. Esa es la mejor encuesta, ir a preguntarle a la gente. Y sobre el senador, me reservo el derecho a opinar. Sí, sí es correcta. No vista de una manera simplista, como de ir a convocar a una sesión de saludos y de toma de fotografía y de abrazos de manera literal. Esto tiene que ver con abrazar a la gente que tiene más necesidad.
Entre ellas están todos aquellos jóvenes que no han tenido las oportunidades para estudiar o para trabajar, o que incluso han tenido problemas de desintegración familiar, problemas de salud mental, problemas de adicciones, la falta de espacios públicos para la convivencia, la falta de cumplir con la responsabilidad del Estado a la educación. Y la educación tiene que ver también con la activación física, con la organización del deporte, la integración cultural, todo esto que tiene que ver con la colectividad y con tener mucho menos individualismo. Esa es una manera de abrazar a la gente. O sea, vamos a abrazarnos todos como comunidad, superar las adversidades, superar la desigualdad. Se tienen que atender las causas. O sea, cuando tú vas, y eso es lo que yo invito a todos los políticos, a los gobernantes, a los representantes, cuando vas a las colonias más alejadas de Juárez, allá a los parajes, a las colonias que están a un lado de la Manuel Talamasca Mandari, o cuando vas a los kilómetros y te encuentras, cuando vas a una casa que están los niños solos, que sus mamás están trabajando y no hay quien los cuide, o no tienen recursos las mamás para dejarlos encargados con un familiar, o que los mismos jóvenes no tienen espacio para el esparcimiento, o no hay una organización que cohesione a la misma comunidad con actividades de índole social y cultural, pues difícilmente se puede cumplir con la seguridad. Eso es lo que se tiene que cumplir primero. Vivo en Chihuahua actualmente, ahí donde tengo pues, la mayor parte de mi ropa, digámoslo, ¿no? Pero ando por todo el estado de Chihuahua. También aquí en Juárez tengo una casa que actualmente estoy rentando. Mi residencia permanente ha sido aquí en Juárez. Sin embargo, yo tengo una actividad comercial y profesional en Estados Unidos desde hace muchos años, y también tengo una casa en El Paso, Texas, la cual en este momento no habito. ¿Allá pagas tus impuestos? Yo pago mis impuestos en Estados Unidos, tengo trabajadores en Estados Unidos, pago mis impuestos en México, ya no tengo trabajadores en México porque delegué la actividad empresarial a mis familiares y estoy dedicado 100% a mi trabajo como funcionario público en Estados Unidos. Bueno, pues allá sigo con mi empresa en carácter de accionista mayoritario de la misma, y la cual está siendo dirigida también por mis familiares. Hemos sido muy puntuales en cumplir con las medidas de sana distancia y con la semaforización en el estado de Chihuahua, y las actividades que hemos realizado siempre se han hecho en apego a las medidas sanitarias. Y bueno, pues el resultado es de que de este gran ejército se ha cuidado muy bien. Hemos tenido bajas que han perdido la batalla dentro de los servidores de la nación. No, han sido por efecto del coronavirus, han sido 2 personas, pero algunas otras se han contagiado. No han sido muchas. En relación pues a otras actividades hemos tenido hemos cumplido con las medidas de sana distancia. Tu servidor, bueno, pues al estar en contacto con la gente, siempre lo hemos hecho acatando las medidas. Me hice la prueba del COVID, la prueba del PCR, en mayo aproximadamente. Un compañero con el que tuve un contacto cercano se contagió, y ya después pues, no ha habido otra razón, no ha habido
un contacto cercano con personas que se hayan contagiado.